Magali Delfín Hamed en este podcast de mi canal Hacia un Pensamiento Consciente. Doy las gracias a la Universidad del Valle de México, particularmente a la Red Incubadora Nacional y a la Incubadora en línea y desde luego la Incubadora del Campus Veracruz. Hoy tengo el placer de contar con una invitada, como todos los anteriores, muy especiales para mí. Ella nos va a hablar de un tema que es cómo la lectura te cambia la vida. Ella es la maestra María del Carmen García Gerardo, a quien tengo gusto de conocer desde hace algunos años. La maestra María del Carmen, Mari Carmen, como le decimos los que la conocemos. Mari Carmen es licenciada en comunicación, maestra en educación y es escritora y poeta. Sin más, le doy la bienvenida a la maestra diciéndole: hola Mari Carmen, bienvenida a tu canal Hacia un Pensamiento Consciente. ¿Cómo la lectura te puede cambiar la vida, Mari Carmen? Platícanos un poquito de tú como comunicóloga, un poquito de tu experiencia y cómo te empiezas a mover en el mundo de la lectura. ¿Cómo te cambia la vida la lectura? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación, Magali. He de decir que me fue muy grato que me llamaras. He estado viendo tus programas y me da mucho gusto este nuevo camino que se está tomando hacia un pensamiento consciente con estos temas tan importantes que estás abordando. Y bueno, la lectura en mi caso ha sido un acompañamiento de siempre. Creo que para quienes dicen que la lectura te quita la soledad, es cierto. La lectura te acompaña. Es como si tuvieras a un mejor amigo o a alguien en quien confiaras mucho. Así es. Por ejemplo, ustedes no saben, pero Magali sí. A mí me dio un evento cerebrovascular y tuve que de alguna forma reinventar mi camino. Yo fui docente durante 30 años y escribo poesía desde siempre, pero sin embargo desde el hospital volví a encontrarme con la lectura, porque el mismo evento me daba, pues ahora sí que me quitaba la calma, ¿no? Y el libro que me acompañó en el hospital fue La suma de los días de Isabel Allende, que es una novela que he releído mucho porque de alguna manera siempre me siento como en casa. Hay libros con los que uno se identifica mucho y entonces nos acompañan a lo largo en diferentes periodos, ¿no? Y eso fue lo que a mí me permitió tener calma, porque creo que lo más importante en cualquier fase de enfermedad es aquietar la mente. Ahora, la lectura va a mejorar siempre la vida, pero a veces no somos conscientes de ello. Yo que di clases tanto tiempo a comunicólogos, ellos siempre estaban reacios a leer, ¿no? Porque no se daban cuenta que uno acumula palabras, acumula conocimientos. Y entonces al momento de redactar te van a venir ¿de dónde? De las lecturas que hayas hecho. Mi género es la literatura, el drama, la ciencia ficción, pero cualquier libro que a ustedes les guste de acuerdo a sus preferencias va a dar los mismos beneficios. Entonces la reinvención en mi caso vino porque ya no pude seguir trabajando y dije, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿No? Pues voy a abocarme a propagar la cultura, a propagar la lectura, a seguir escribiendo, y eso me permitió o me permite seguir activa. Y es que nunca es tarde, ¿verdad, Mari Carmen? Nunca. Muchas veces los jóvenes, hoy en día veo jóvenes de 30 años que tienen un evento y no tan grave, por así decirlo,
como el que tú tuviste que enfrentar, y se dan por vencidos, ¿no? Ya se me acabó la vida, y yo creo que tú eres un ejemplo de reinvención y un ejemplo sobre todo de lo que nos acabas de comentar, de la importancia que tiene la lectura. Nos hemos enfrentado durante años a estudiantes que piensan que no es importante leer, que pueden hacer un trabajo sin haber leído lo suficiente, sin haber consultado fuentes que además deben ser válidas, porque cuenta lo que lees, ¿no? Tú nos acabas de decir ahorita cómo esa novela, ese material que leíste y releíste en tu periodo de convalecencia, de alguna manera fue lo que te acompañó y te motivó, ¿no? Pero también en los estudiantes la lectura es un acompañamiento justamente para que sepan hacer sus actividades, para que tengan un acervo general, un acervo más completo para enriquecer sus actividades académicas, y luego pues están como que muy reacios. Ahora, Mari Carmen, tú como comunicóloga, tú sabes que la comunicación implica mucho. ¿Por qué te enfocaste más que a la comunicación verbal, a la comunicación escrita? Coméntanos cómo fue que te empezó a llamar la atención. De hecho, entiendo que para ser, desde luego, un buen comunicólogo también verbal, es necesario leer, pero ¿cómo es que empieza a ser tu pasión la comunicación enfocada a lo escrito? Bueno, nació porque desde la infancia a mí se me facilitaba escribir, y empecé por escribir poesía. He escrito también cuento, nunca he podido escribir novela, pero yo realmente me sentía yo misma o me encontraba a través de la escritura. Sin embargo, me di cuenta que solamente podía mejorar a que mis escritos ahora sí que tuvieran una valía si yo leía. Me puse a leer mucha poesía, me puse a leer mucha novela. De hecho, sigo siendo lectora de novelas. Y ahí va un poco a lo que estabas comentando. Yo sé que los estudiantes luego no quieren leer sus libros de texto, lo cual siempre es aconsejable. Pero si quieres tener manejo de la palabra, podrías leer novelas. Incluso lo que ahora se conoce como la novela gráfica o los mangas, que tanto gusta a un cierto sector de la población juvenil, porque realmente lo importante es la imagen y las palabras que te generan en tu pensamiento, y eso te va a ayudar al momento de redactar. El desarrollo cognitivo que se procesa a través de la lectura, ¿no? Y como yo le comento a mis estudiantes, el gran acervo o panorama general que te puedes hacer sobre un tema, el gran enriquecimiento que te puedes hacer justamente cuando lees. Si no lees, pues no tienes de dónde tomarte, ¿no? Para hacer un buen trabajo, sea el trabajo que tengas que realizar. Y no desarrollas un estilo. No tienes que ser un escritor para desarrollar un estilo. Los estudiantes me decían mucho, ¿cómo es posible, maestra, que pueda usted, sin un programa, detectar que me he copiado? Pues por el estilo, porque te vas dando cuenta cómo el estudiante escribe. Entonces, si no es acorde la manera como habla a cómo escribe, a mí me causaba un foco rojo. Y me ponía entonces a buscar de dónde venía ese texto. Y que no necesitas de pronto los buscadores automatizados que hay ahora para detectar si existe la copia y el pegar, el plagio, ¿no? Que se le llama hoy en día muy difundido. Tú, por tu experiencia, sabes en el estilo de escribir del estudiante cuando su trabajo es de él o cuando su trabajo ha sido plagiado. Y es algo que a través de la lectura se podría evitar mucho. Vuelvo a repetir, pueden leer el género que les gusta.
Si les gusta el género de ciencia ficción o de los vampiros, por ejemplo, o de las brujas que tanto gusta a los jóvenes ahora, eso también te da palabras, muchísimo más que a veces todo el tiempo están cayendo en la misma manera de expresarse, y eso no ayuda. Así es. Sobre todo a los comunicadores que tienen que hablar tanto en público, ¿no? Así es. Fíjate, maestra, que considero que en lo que nos estás compartiendo incluso puede incluirse el deporte. Hoy en día hay muchísimos jóvenes apasionados del deporte, pero ya también hay gente confiable que escribe sobre el tema. Claro. Y en ese sentido, pues, se podría también leer deporte si es la pasión de alguien, pero empezar a leer, ¿no? Por supuesto, lo importante es leer. Desafortunadamente hemos perdido la costumbre de leer el periódico porque tenemos el teléfono, leer revistas porque tenemos el teléfono. Entonces es cuestión de retomarlo y pues ni modo, acostumbrarnos a que el teléfono también puede ser una herramienta de lectura. Si nos cansa la vista, pues está el iPad o está la tablet que nos facilita el poder descansar la vista. Pero alimentar la mente es lo que luego va a ayudar a tenerla quieta. Así es. Y más en el proceso que tú viviste y que muchos tenemos un proceso en la vida difícil o muchos procesos en la vida que lo que tenemos que hacer es aquietar justamente nuestros pensamientos, ¿no? Y buscar cómo. Maestra, yo he visto, he platicado con muchas personas donde he también comprobado que la escritura de tus mismos sentimientos te van calmando. Fíjate qué interesante lo que tú nos compartes hoy, que la escritura, la lectura, salva la vida, pero es que tú no puedes escribir bien si no lees previamente, ¿no? Y ya no los has comentado. Cuando tú lees, empiezas a formarte un panorama más completo del tema que sea, y entonces puedes empezar a escribir y también desahogar tus emociones. Es que por lo que me dices, me parece que confirmas que es un excelente medio terapéutico. Sí, por supuesto. Por ejemplo, comparto a todo tu público que yo desde la infancia empecé a escribir diarios, que muchos tenemos esa afición. Y en la vida adulta volví a retomarlo, sobre todo ahorita en la fase de enfermedad, porque el diario te permite de alguna manera decir lo que no eres capaz de hablar con el otro. Y entonces de esa forma te desahogas, aquietas la mente y puedes de alguna manera mejorar tu comunicación con la persona a la que heriste o que te hirió. Entonces sí, la escritura también es un camino muy bueno y una terapia excelente para calmarla. Excelente, y todo eso viene de una previa que es la lectura. Claro. Sí, entonces todo esto es muy interesante, Mari Carmen. ¿Y cómo cambia tu proceso de lectura de antes del suceso a después? En gustos, en preferencias. Por ejemplo, me he dado cuenta que mi proceso es como un proceso de duelo, ¿sí? Entonces los libros que yo busco son de duelo. Y entonces en lo que voy leyendo también me estoy desahogando, porque encuentro la empatía en alguien que vivió lo mismo. Por ejemplo, así me he refugiado en autoras como la actual laureada Cristina Rivera Garza, ¿sí? También, por ejemplo, Rosario Castellanos, de la que me refugié cuando tenía mis decepciones amorosas, pues ahora con Cristina Rivera Garza viví ese proceso de dolor, ¿no? Y entonces, de alguna forma te das cuenta que lo puedes manejar mejor. De alguna manera tú con estas autoras te has venido reflejando y sentido, como nos decías en la al inicio de esta entrevista,
de esta charla que te has sentido acompañada en tu proceso, ¿no? Y ese acompañamiento te ha ayudado, supongo, a resurgir, porque yo te decía, me da mucho gusto verte y de verdad la maestra Mari Carmen, a Mari Carmen es alguien que admiro mucho porque ha resurgido a partir de ese suceso de enfermedad, no se ha decaído, ha enfrentado el proceso muy bien y ha seguido adelante y más. En un momento más les vamos a comentar aparte lo que está haciendo Mari Carmen, que me encanta que no te dejaste caer, ¿no? Mari Carmen me decía al entrar aquí a las instalaciones de VM donde estamos grabando esto, nos decía que pues qué padre volver a ver juventud, carisma y jóvenes, y aquí los jóvenes que nos están apoyando en la grabación en la cabina de radio de VM, pues eso siempre contagia, ¿no? Tú y yo que hemos formado parte muchos años de la academia, sabemos que estar en contacto con jóvenes, transmitir nuestro conocimiento, nuestras experiencias, eso nos mantiene vivos, ¿no? Te llena de energía. Te llena de energía, era Así la es. palabra que me decías, ¿no? Y de esa misma manera, yo creo que tu ejemplo es proponerle al público que nos escucha la importancia que es leer, no solo para hacer un gran trabajo académico, que de hecho lo es, ¿sí? Nadie puede hacer un gran trabajo académico si no lee, y tú lo sabes como experta. El leer también es una actividad altamente terapéutica. Y de esto nos estás hablando en esta primera fase de esta grabación, ¿no? De lo terapéutico que puede ser la lectura y escoger una lectura que te llene, que te guste, que te apasione. Y en ese sentido, Mari Carmen, para ir cerrando este primer bloque, ¿tú qué recomendarías a los que nos escuchan? Que muchas veces te dicen, y tú lo sabes, tanto estudiantes como personas de cualquier edad, yo he oído muchos que dicen, es que a mí no me gusta leer. ¿Y qué te diré a mis estudiantes, Mari Carmen, cuando me dicen, maestra, no me gusta leer? Sí, y fíjate que se refleja, aquel estudiante que no lee, no hace un trabajo con calidad académica. ¿Tú qué recomendarías para empezar a leer? Que empiecen con cuestiones cortas. Por ejemplo, cuentos en lugar de novelas. La poesía es para gente que realmente tenga la necesidad. Y a veces esa necesidad viene cuando se enamoran o cuando tienen alguna decepción. Ahí está la poesía como un medio ideal, ¿no? Pero sí es importante un acercamiento gradual y que sea siempre lo que les gusta. Por ejemplo, yo luego cuando voy a las librerías, a las pocas que tenemos aquí en Veracruz, no me gusta cuando una librería no tiene un espacio para los niños y ese espacio no deja que los niños puedan tocar los libros. Si tú quieres que los niños se acerquen a los libros, tienes que dejar tocarlos, abrirlos, husmear, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo mismo pasa con el adolescente o el adulto. ¿Sí? No puedes tener a una persona detrás que te diga, tú puedes estar en una librería hasta 2, 3 horas y finalmente nada más comprar un libro. Así es. Hay que ir a una librería como si fueras a comprar ropa. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Vamos a terminar este bloque y seguimos en un siguiente bloque hablando con la maestra María del Carmen García Gerardo, escritora y poeta, aquí grabando desde las instalaciones de VM, agradeciendo a la Incubadora Nacional y al Campus Veracruz por este apoyo para estas grabaciones. Muchas gracias, continuamos.